Hola familia hermosa. En el día de hoy empezamos invocando al Padre, a nuestro Dios, al Dios a quien servimos, un Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amado Dios, en este día te agradecemos porque eres generoso, amoroso, misericordioso, porque ya tú has elegido la palabra que vas a llegar a nuestros hermanos. Ya tú has elegido los corazones, Señor, que la van a recibir. Te agradecemos, Padre, porque pudiste haber elegido tanto, más nos has elegido a nosotros. Gracias, 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 porque eres un Dios tan amoroso, tan tierno, tan misericordioso, que muestra cada día tu presencia y tu poder entre todos y con todo. Amén. En el día de hoy empecemos diciendo que es importante que cada uno de nosotros aprendamos a reconocer cuáles son las zarzas en nuestras vidas que están llamando nuestra atención. ¿Cuáles son las cosas que despiertan en nosotros la curiosidad? ¿Con qué está llamando Dios nuestra atención? ¿Estamos nosotros respondiendo las veces que Él está llamando nuestra atención? ¿Estamos nosotros dispuestos a responder a esa atención? ¿Estamos nosotros dispuestos a acercarnos, observar, reflexionar y responder cuando Él nos llame, en el momento y en la hora que Él nos está llamando? En el día de hoy vamos a leer a Éxodo capítulo 3, versículo 1 al 6 y dice: Moisés cuidaba las ovejas de Jetro, su suegro sacerdote de Madián. Una vez llevó las ovejas muy lejos en el desierto y llegó al cerro de Oret. Esto es el cerro de Dios. El ángel de Yahvé se presentó a él bajo las apariencias de una llama ardiente, en medio de una zarza. Moisés vio que la zarza ardía, pero que no consumía. Moisés se dijo: voy a mirar más de cerca esta cosa asombrosa y saber por qué la zarza no se consume. Yahvé vio que Moisés se acercaba para mirar, y Dios lo llamó de en medio de la zarza: Moisés, Moisés. Él respondió: aquí estoy. Yahvé le dijo: no te acerques más. Sácate tus sandalias, porque el lugar que pisas es tierra sagrada. Y Moisés agregó: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Moisés se tapó la cara porque tuvo miedo de que su mirada se fijara sobre Dios. Podemos empezar diciendo que Moisés tuvo miedo de la mirada de Dios que le observaba. Y tuvo miedo no porque tuviera en pecado, sino porque entendía la importancia y la grandeza de poder tener los ojos de Dios exactamente sobre de nosotros. Y Moisés entendía que la inmensidad de esta acción era inexplicable, era una acción que pocos pueden experimentar, y él estaba pasando por ella, y él no se sentía apto, aunque era un hombre que vivía según los deseos del corazón de Dios, hacía las cosas que agradaban a Dios. Él no entendía, o sea, él era mucho para él poder sentir que tenía la mirada de Dios encima de él. La presencia de Dios con Moisés era muy fuerte para Moisés. Por lo tanto, él tapa su cara, porque es mucho para él. Y me pregunto, ¿cuáles son las zarzas en nuestras vidas con la cual el Padre está llamando nuestra atención? ¿Estamos nosotros atentos para poder detenernos y observar esa zarza que arde, que llama nuestra atención, y que nosotros debemos aprender a identificar cuáles son y de qué manera Él lo está haciendo? Observemos que Moisés se acercó, observó, analizó o reflexionó. Lo especial de esta zarza es que tenía otra característica diferente a las demás. Y es que Moisés, siendo un hombre de campo, un hombre que trabajaba como pastor de ovejas, él entendía que el fuego, la característica del fuego es arder,
quemar y consumir. Pero esta zarza tenía algo en particular, que era que aunque ardía, no se consumía. Y esta manera en que la zarza, la manera en que la zarza ardía y no se consumía, llamó la atención de Moisés. Y por esta razón Moisés se acerca a observar por qué se quema pero no se consume. Y esto lo lleva a reflexionar. Luego podemos ver que nuestro Dios es un Dios que cuando Dios vio que Moisés se acerca, ya llamó la atención de Moisés, y Moisés se acerca a observar la zarza, el Señor llama a Moisés, Moisés, Moisés. Y Moisés responde, aquí estoy. La respuesta de Moisés nos dice que Moisés era familiar con Dios. Era una respuesta agradable. Era una respuesta de alguien que se conoce. Es que es diferente cuando alguien que me conoce me llama que cuando alguien que yo no conozco. Y aunque, según vemos más tarde, parecía que todavía Dios no se había presentado directamente en voz a Moisés, pero él, al presentarse, al llamarle Moisés, Moisés, Moisés le dice, aquí estoy. Es una respuesta agradable, es una respuesta que me dice que ya Moisés tenía conocimiento de Dios. Dios le dice a Moisés, quítate la sandalia porque el lugar donde está pisando es santo. Entendamos que en nuestras vidas todo lo que hacemos tiene una condición. La condición que Dios le pone a Moisés en ese momento es, quítate la sandalia para que de esa manera pueda pisar el lugar donde estás. ¿Por qué? Porque el lugar donde estás pisando es un lugar santo. Y para que pises en él, la condición es que te quites la sandalia. Observemos que Moisés es obediente, una cualidad que nosotros debemos tratar de adquirir y de obedecer a Dios. Dios le dice, no te acerques más. Y entendamos que, según Dios sigue hablando, es porque una, Moisés se quitó su sandalia y dos, porque no se acercó. Hizo exactamente lo que Dios le había dicho. Ahora, veamos que es un Dios que habla y se identifica. Es un Dios que pone condiciones pero da explicaciones. Él le dice a Moisés quitarte la sandalia. Pero le dice ¿por qué? ¿Por qué debes quitar tu sandalia? Porque el lugar donde pisa es sagrado, es santo. Un Dios que se identifica porque luego le dice a Moisés, yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. O sea, Dios le llama, pero Dios se identifica. El Dios a quien amamos, el Dios a quien servimos, es un Dios que al llamarnos se va a identificar. Nosotros tendremos una manera peculiar. Cada uno tendrá una manera diferente de poder identificar a Dios. Dios te llama, pero Dios también se identifica contigo. Veamos que Moisés era un pastor de ovejas y no entendía que su trabajo de pastor lo iba a llevar a un lugar tan grande como ver la presencia de Dios, sentir la mirada de Dios directamente. Esto fue posible por el corazón de Moisés. Dios tiene diferente manera para llamar nuestra atención. Dios tiene diferente manera de llamar nuestra atención. Dios es un Dios que se identifica. Es un Dios que no corrige, sino que te enseña. Porque no le dijo a Moisés, ¿por qué no te quitaste la sandalia antes de entrar aquí? Porque esto es un lugar santo. No, él le explica, quitarte la sandalia, porque Moisés es como un padre amoroso. Moisés no sabía que el lugar que pisaba era santo. Por lo tanto, si Dios no le explica
El lugar que pises santo, hijo, quítate la sandalia. No le corrigió, le mostró, le enseñó. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro gran yo soy, nuestro gran poderoso. Nuestro Dios que nos enseña cada día a cómo actuar, a cómo hacerlo mejor, a cómo servirle. En el día de hoy vamos a pedirles al Eterno que Él nos permita poder identificar cuáles son las zarzas por la cual, el medio con el cual Él está llamando nuestra atención. ¿De qué manera lo está haciendo? Que nos dé la sabiduría, la inteligencia, para poder acercarnos más a Él, para poder ver cuáles son esas cosas y que al nosotros encontrar las cosas que llaman nuestra atención, no la dejemos pasar, sino que nos acerquemos, observemos, reflexionemos y luego que ya reconozcamos la voz del Padre, podamos responder a su llamado. Amado divino, en este día te agradecemos porque tu generosidad no conoce límite y tu amor va de generación en generación. Gracias, Padre, porque pusiste la palabra que te complació en mi boca, porque ya elegiste los corazones que la van a recibir. Gracias, Señor, gracias, muchas gracias. Te presento a todos mis hermanos en el mundo que por una y otra casualidad, Señor, están pasando por dificultad. Porque en ellos, Señor, no saben identificar cuáles son las zarzas que arden, con la cual tú estás llamando nuestra atención, Señor. Despierta en nosotros la curiosidad, el interés de amarte y de servirte, de reconocerte y entenderte, de saber que eres un Dios fiel que está en todo lugar al mismo tiempo. Amén. Papá Dios les siga guardando y bendiciendo. Gracias por existir y ser parte de mí. Un abrazo, les quiero mucho. Cuídense, por favor.